Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos zambullimos de lleno en un tema que, a pesar de haber surgido en 1980, sigue resonando con fuerza. La iniciativa Arusha. Fascinante iniciativa, sí. Imaginen esto. Un grupo de expertos de todo el mundo reunidos en Tanzania en 1980. Su objetivo. Analizar en profundidad el sistema monetario internacional. Exacto. Y lo interesante es que tenemos acceso a una colección de fuentes increíbles para esta inversión. Documentos académicos, las actas de la conferencia Ah, e incluso un mensaje del mismísimo primer ministro de Jamaica, Michael Manley. impresionante. Todos estos materiales nos ofrecen una perspectiva rica y compleja. Sin duda. Y para comprender realmente la importancia de la iniciativa Arusha es crucial entender el contexto histórico. Claro. La década de 1970 fue una época de gran turbulencia económica a nivel global. El colapso del sistema de Bretton Woods, la inflación galopante. Exactamente. El mundo estaba en crisis y las naciones en desarrollo como Jamaica sufrieron las consecuencias de manera particularmente aguda. Jamaica en ese entonces dependía en gran medida de las exportaciones de bauxita y del capital extranjero, una estructura económica que la hacía extremadamente vulnerable. Precisamente, esa dependencia, ese modelo de desarrollo que podríamos llamar dependiente, los hacía propensos a sufrir crisis de balanza de pagos. Crisis de balance de pagos. Para entenderlo mejor, imagine la balanza de pagos como el registro contable de un país donde se anotan todas las transacciones económicas con el resto del mundo. Cuando los pagos superan a los ingresos, se produce un déficit Ya veo. y esto puede generar una crisis. Y aquí es donde entra en escena el FME. El FMI con sus famosos paquetes de ajuste estructural, ¿verdad? Sí, devaluación de la moneda, recortes en el gasto público, contención salarial. Medidas que en teoría buscaban corregir los desequilibrios macroeconómicos. Y aquí es donde las fuentes nos invitan a hacernos una pregunta crucial. ¿Fue acertado el diagnóstico del FMI para Jamaica? Esa es la pregunta clave. Sus recetas, su medicina económica, ¿realmente ayudaron a resolver la crisis o la agravaron? Porque si analizamos las consecuencias sociales y políticas de la intervención del FMI en Jamaica, vemos un panorama bastante desolador. Aumento del desempleo, malestar social, protestas. Exactamente. Y lo más preocupante es que este patrón se repitió en otros países como Perú y Portugal, ¿En serio? donde la intervención del FMI también generó tensiones y conflictos. Entonces, estas experiencias negativas, estos casos donde el remedio parecía peor que la enfermedad, fueron el motor que impulsó la iniciativa Arusha. Exactamente. En esencia era un llamado a crear un nuevo sistema monetario internacional, uno que fuera más justo, más democrático, Más justo, más democrático. sí, y que respondiera a las necesidades de desarrollo de los países, especialmente los del sur global. Entonces, la iniciativa Arusha no se limitaba a criticar el sistema existente, No, no. sino que también proponía alternativas concretas. Exactamente. Exigía una mayor participación de los países en desarrollo en la toma de decisiones dentro de las instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial. O sea, buscaban un sistema donde la voz de todos los países fuera escuchada, no solo la de las potencias económicas. Así es, democratizar las finanzas globales. Interesante. Y también proponían la creación de una nueva unidad monetaria internacional. Sí, una que fuera estable y que no estuviera dominada por una sola moneda como el dólar estadounidense. ¿Y esto por qué? ¿Cuál era el problema con el Ujú. sistema dominado por el dólar? Bueno, el problema es que este sistema le otorga a Estados Unidos un poder desproporcionado sobre la economía global. Ya veo. Cualquier decisión que tome la Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo, tiene un impacto directo en el valor del dólar. Y esto afecta a todos los países. Claro, especialmente a los que tienen economías más pequeñas y vulnerables. Exactamente. Y recordemos que en la década de 1970, Estados Unidos había abandonado el patrón oro, ¿Cierto? lo que significaba que el valor del dólar ya no estaba respaldado por una reserva tangible como el oro. Ajá. Y eso generó mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre e inestabilidad en los mercados internacionales. La iniciativa Arusha buscaba crear un sistema más estable y predecible, Más predecible. que no estuviera sujeto a los vaivenes de una sola moneda. Fascinante. ¿Y qué proponían concretamente para crear esta nueva unidad monetaria internacional? Bueno, una de las ideas más innovadoras que plantaron fue la creación de una moneda respaldada por una canasta de productos básicos como petróleo, oro, trigo, entre otros. Una especie de patrón oro, pero con varios productos en lugar de uno solo. Exactamente. La idea era que el valor de esta nueva moneda estaría ligado a una canasta de productos básicos, lo que la haría más estable y menos susceptible a la especulación. Suena interesante, pero no me imagino cómo funcionaría en la práctica. ¿Cómo se determinaría el valor de esta canasta de productos? ¿Y quién la administraría? Esas son preguntas claves sin duda. Y la iniciativa Arusha no ofreció respuestas definitivas, Entiendo. pero sí abrió el debate sobre estas cuestiones.
La idea era que la composición de la canasta y su administración se definieran a través de un proceso de negociación internacional, En negociación internacional. donde todos los países tuvieran voz y voto. Ya veo. Entonces, la iniciativa Arusha no solo criticaba el sistema existente, sino que también proponía alternativas concretas. Exacto. Aunque estas aún estaban en un estado inicial de desarrollo, Y hablando de crítica al sistema existente, la iniciativa Arusha también apuntaba directamente a la FMI, ¿verdad? sí cuestionaban su legitimidad y su eficiencia, ¿En qué sentido? argumentando que en la práctica el FMI no era una institución neutral, sino que impulsaba una ideología económica particular, Ideología económica. la del consenso de Washington, ¿Así? que se basaba en la liberalización de los mercados, la privatización de las empresas estatales y la austeridad fiscal. ¿Y qué decían concretamente sobre el caso de Jamaica? ¿Cómo se relacionaba la experiencia de Jamaica con esta crítica al FMI? Bueno, el caso de Jamaica era un ejemplo paradigmático de cómo las políticas del FMI, en lugar de resolver los problemas económicos de un país, a menudo los agravaban. O sea que en vez de ayudar, Recordemos que Jamaica, a principios de la década de 1970, enfrentó una grave crisis de balanza de pagos y recurrió al FMI en busca de ayuda. El FMI le otorgó un préstamo, pero a cambio le impuso una serie de condiciones. Las famosas recetas de ajuste estructural. Exactamente. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de estas recetas? Las consecuencias fueron devastadoras para Jamaica. La devaluación de la moneda, los recortes en el gasto público y la contención salarial provocaron una fuerte recesión económica con un aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad. Entonces, en lugar de ayudar a Jamaica a superar la crisis, las políticas del FMI la hundieron aún más en la pobreza. Exacto. Y esto no fue un caso aislado. Como mencionamos antes, patrones similares se repitieron en otros países que recurrieron al FMI en busca de ayuda. Increíble. Y esto llevó a muchos a cuestionar si el FMI realmente estaba al servicio de los intereses de los países en desarrollo o si por el contrario representaba los intereses de las grandes potencias económicas y de las instituciones financieras internacionales. Y en este contexto de crítica al FMI, ¿qué papel jugó el mensaje del primer ministro de Jamaica, Michael Manley? El mensaje de Manley fue muy contundente. Expresó su profundo descontento con el enfoque del FMI, argumentando que sus políticas eran inadecuadas para las necesidades de los países en desarrollo. Inadecuada. Manley criticaba la obsesión del FMI con la austeridad fiscal, argumentando que esta política solo servía para empobrecer a los países y aumentar la desigualdad. Y también criticaba la falta de democracia en la toma de decisiones dentro del FMI. Así es, Manley señalaba que el poder de voto dentro del FMI estaba distribuido de forma desproporcionada, favoreciendo a los países desarrollados, especialmente a Estados Unidos. Claro. Esto significaba que los países en desarrollo tenían muy poca influencia en las decisiones del FMI, a pesar de que eran los más afectados por sus políticas. Y esta crítica a la falta de democracia en el FMI era uno de los puntos centrales de la iniciativa Arusha, ¿verdad? Exactamente. La iniciativa Arusha abogaba por una reforma profunda del FMI que incluyera una mayor participación de los países en desarrollo en la toma de decisiones, así como una revisión de sus políticas de ajuste estructural. interesante. Entonces la iniciativa Arusha no solo proponía alternativas concretas al sistema monetario internacional existente, sino que también planteaba una crítica profunda al papel del FMI en el desarrollo. Así es. La iniciativa Arusha representaba una visión alternativa al desarrollo, una visión que ponía en el centro las necesidades de los países del sur global y que buscaba un sistema financiero internacional más justo y equitativo. Y esta visión, aunque no se materializó completamente, sigue siendo relevante en la actualidad. Sin duda. En un mundo donde la desigualdad económica sigue aumentando y donde los países en desarrollo enfrentan desafíos cada vez mayores, la búsqueda de un sistema financiero global más justo y sostenible es más urgente que nunca. Totalmente de acuerdo. Y con esa reflexión creo que es un buen momento para hacer una pausa y continuar la segunda parte de esta inmersión en la iniciativa Arusha. Estupendo. No, la piedra. Retomemos nuestro deep dive en la iniciativa Arusha, una propuesta que, como vimos, buscaba sacudir el tablero del sistema financiero internacional allá por 1980. Un verdadero llamado a la acción para construir un sistema más justo y equitativo, especialmente para las naciones en desarrollo. Exacto. Ya exploramos el contexto histórico, la crisis en Jamaica, la crítica al FMI. Hoy nos adentramos en las soluciones que proponía la iniciativa Arusha. Y una de las más audaces, sin duda, era la creación de una moneda internacional respaldada por una canasta de productos básicos. Esa idea me dejó pensando. ¿Qué viene? ¿Te imaginas desvincular el valor de la moneda de un solo país?
y anclarlo a una canasta de, digamos, petróleo o trigo. Exactamente. Sería como una versión moderna y diversificada del patrón oro, pero en lugar de depender solo del oro, el valor estaría ligado a una cesta de materias primas clave para la economía global. Suena revolucionario, pero ¿cómo funcionaría en la práctica? ¿Quién decidiría qué productos entran en esa canasta y en qué proporción? Buena pregunta. La iniciativa Arusha proponía que la composición de la canasta se negociara a nivel internacional, con la participación de todos los países, no solo de las grandes potencias. Imaginen un sistema donde el valor de la moneda no dependiera de las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, sino de un acuerdo global que refleje las necesidades de todos. Eso sí que sería un cambio de paradigma. Pero, ¿qué ventajas tendría este sistema en comparación con el actual donde el dólar reina? Varias y muy importantes. Primero, mayor estabilidad. Al estar respaldada por activos tangibles, la moneda sería menos vulnerable a la especulación y a los vaivenes del mercado cambiario. Piensen en la volatilidad del dólar. Una decisión política en Estados Unidos, una crisis en Wall Street y el valor del dólar se desploma arrastrando a muchas economías. Con una canasta de productos básicos habría un anclaje más sólido, más predecible. Tiene sentido. Sería como diversificar una cartera de inversión, ¿no? En lugar de apostar todo a una sola acción, distribuyes el riesgo entre varios activos. Esa es una excelente analogía. Y hablando de diversificación, otra ventaja de este sistema sería su potencial para promover un comercio internacional más justo. Al estar el valor de la moneda ligado a una cesta de productos, los países productores de materias primas tendrían un mayor poder de negociación. Claro, porque en el sistema actual muchos países en desarrollo dependen de la exportación de unas pocas materias primas, y sus economías sufren cuando los precios de esos productos se desploman. Exactamente. Con una moneda respaldada por una canasta diversificada se reduciría esa dependencia y se daría más estabilidad a las economías de los países productores. Además, la influencia de un solo país como Estados Unidos sobre el sistema monetario global se vería disminuida. Me acuerdo que Esmail Sabri Abdallah, en su análisis sobre el FMI, criticaba precisamente eso, la posición privilegiada de Estados Unidos y la resistencia del FMI a cambiar un sistema que ya no funciona para muchos países. Abdoya tenía razón al señalar que el FMI, en lugar de adaptarse a las nuevas realidades, se aferraba a un modelo que perpetuaba las desigualdades. Y la iniciativa Arusha buscaba romper con ese modelo, proponiendo soluciones innovadoras como la moneda respaldada por productos básicos. Claro que este sistema también presenta desafíos. ¿Con cuáles? Porque no me imagino que sea tan fácil poner de acuerdo a todos los países del mundo sobre la composición de esa canasta. Tienes toda la razón. Lograr un consenso global sobre qué productos incluir en qué proporciones y cómo ajustar la canasta a lo largo del tiempo sería una tarea titánica. Imaginen las negociaciones, los lobbies, los intereses en juego. Sería una batalla diplomática ética. Y ni hablar del tema de la administración de las reservas. ¿Quién controlaría las reservas de petróleo, oro, trigo que respaldarían la moneda? No habría riesgo de corrupción o de manipulación. Esos son riesgos reales. Se necesitaría crear una institución internacional con la legitimidad y la capacidad para gestionar esas reservas de manera transparente y equitativa. Y no olvidemos los desafíos logísticos. Almacenamiento, transporte, control de calidad. Implementar un sistema de este tipo sería una tarea monumental, sin duda. A pesar de los desafíos, me parece una idea fascinante, sobre todo para los países que buscan un sistema financiero global más justo y estable. Y la iniciativa Arusha proponía otras medidas además de esta moneda. Por supuesto. La moneda era solo una parte de un plan más amplio que buscaba transformar el sistema financiero global. Otra propuesta clave era un nuevo enfoque para el ajuste de balanza de pagos. Uno que no se basara únicamente en medidas de austeridad, sino que tuviera en cuenta las causas estructurales de los déficits en los países en desarrollo. En otras palabras, no se trata solo de recortar el gasto público y devaluar la moneda, sino de abordar las causas profundas de los desequilibrios económicos. Exactamente. La iniciativa Arusha planteaba la necesidad de un enfoque más holístico, que incluyera medidas para promover la diversificación económica, la industrialización y la creación de empleo en los países en desarrollo. También abogaba por un acceso más justo a los mercados internacionales y por una mayor cooperación entre los países para estabilizar los precios de las materias primas. Me gusta esa idea de un enfoque más integral, que vaya más allá de las soluciones simplistas y cortoplacistas. ¿Podrías darme algunos ejemplos concretos de lo que proponía la iniciativa Arusha en este sentido? Claro. Por ejemplo, en lugar de enfocarse solo en reducir el gasto público, la iniciativa Arusha proponía invertir en educación, salud e infraestructura, para crear las condiciones necesarias para un desarrollo sostenible a largo plazo. También abogaba por políticas industriales que permitieran a los países en desarrollo agregar valor a sus materias primas, en lugar de simplemente exportarlas en bruto. En cuanto al acceso a los mercados internacionales, proponía la eliminación de las barreras comerciales,
que perjudican a los países en desarrollo, como los subsidios agrícolas en los países ricos. Esas medidas sí que tendrían un impacto real en la vida de las personas. No se trata solo de números y estadísticas, sino de crear oportunidades de mejorar las condiciones de vida, de construir un futuro más próspero para todos. Exacto. La iniciativa Arusha representaba una visión humanista del desarrollo, una visión que ponía en el centro el bienestar de las personas, y aunque no se logró implementar en su totalidad, sus ideas siguen siendo relevantes en la actualidad. En un mundo donde las desigualdades siguen aumentando y la crisis climática exige soluciones urgentes, necesitamos repensar el modelo de desarrollo, necesitamos construir un sistema económico más justo, más sostenible, más humano. Y la iniciativa Arusha, con sus ideas audaces y su enfoque integral, nos ofrece un punto de partida para esa reflexión. Sin duda, la iniciativa Arusha nos recuerda que otro mundo es posible, un mundo donde las finanzas globales estén al servicio del desarrollo, no de la especulación. Un mundo donde la cooperación y la solidaridad primen sobre la competencia y el egoísmo. Y con esa poderosa imagen en mente, creo que es un buen momento para una pausa. En la tercera y última parte de esta inmersión, exploraremos las propuestas de la iniciativa Arusha para reformar el FMI y construir un sistema financiero global más democrático. Retomamos nuestra inmersión en la iniciativa Arusha. Ya hemos analizado sus críticas al sistema financiero internacional y las alternativas que proponía. Un sistema más justo, equitativo y al servicio del desarrollo. Exacto. Vimos la propuesta de una moneda respaldada por commodities y un nuevo enfoque para el ajuste de balanza de pagos. Un enfoque que no se limita a la austeridad, sino que aborde las causas estructurales de los desequilibrios. Y que promueva la diversificación económica, la industrialización, la creación de empleo. Todo esto sin olvidar la importancia de un acceso más justo a los mercados internacionales. Claro, porque si los países en desarrollo siguen dependiendo de la exportación de unas pocas materias primas, con precios fluctuantes, sus economías serán siempre vulnerables. La iniciativa Arusha proponía mecanismos para estabilizar esos precios. A través de acuerdos internacionales, fondos de estabilización. Mecanismos que les permitan a los países planificar a largo plazo y romper con la dependencia. Y hablando de dependencia, también vimos que la iniciativa Arusha cuestionaba el papel del crédito privado en el desarrollo. Porque si bien es necesario. ¿No puede ser la única fuente de financiamiento? Claro, el crédito privado sin un marco regulatorio sólido. Puede llevar a un endeudamiento insostenible. Y a una mayor dependencia de los países ricos. La iniciativa Arusha abogaba por un mayor papel de la financiación pública para el desarrollo. A través de instituciones multilaterales. Que prioricen las necesidades de los países. No solo la rentabilidad. Exacto. Y esto nos lleva a la necesidad de reformar el propio FMI. Ahí está el corazón del asunto. ¿Qué cambios proponía la iniciativa Arusha en este sentido? Cambios profundos. Empezando por democratizar la estructura de toma de decisiones. Porque el sistema actual otorga demasiado poder a los países desarrollados, especialmente a Estados Unidos. La iniciativa Arusha buscaba un sistema más equitativo donde la voz de todos los países sea escuchada. Más democracia, más transparencia, más rendición de cuentas. Exactamente. También se proponía revisar los mecanismos de condicionalidad. Esos que a menudo imponen ajustes estructurales con consecuencias sociales negativas. La iniciativa Arusha buscaba un enfoque más flexible. Que tenga en cuenta las particularidades de cada país. Y que priorice el desarrollo humano y la justicia social. No solo los indicadores económicos. Exactamente. Y la iniciativa Arusha no se quedaba en la teoría. No para nada. Proponía acciones concretas. Por ejemplo, en la creación de un fondo para financiar el desarrollo de los países del tercer mundo. Un fondo independiente del FMI. Gestionado de manera transparente y democrática. Que canalice recursos hacia proyectos que beneficien a las poblaciones locales. Exactamente. En definitiva, la iniciativa Arusha fue un llamado a repensar el sistema financiero global. A construir uno más justo, equitativo y sostenible. Un legado que sigue inspirando a quienes buscan un mundo mejor. Un mundo donde las finanzas estén al servicio del desarrollo y la cooperación. Muchas gracias por acompañarnos en esta inversión en la iniciativa Arusha. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Orelli. No olvides apoyar económicamente y comparte nuestro trabajo. Hasta la próxima.